quisiera darles una charla completamente diferente para lo que realmente estamos acostumbrados y hablar acerca de ciencia política o un enfoque alrededor de la política por medio de la cual nosotros podamos abordar un tema que es muy difícil, pero muy necesario, muy necesario. La conferencia se llama Política sí, politiquería no. Y trata de hacer varias cosas. La primera que trata de hacer es tener un nuevo enfoque, tener un enfoque alrededor de lo que es la política de hoy en día, pero también vista a través de la historia, a través de lo que ha sucedido. De, Primero que todo, yo les quisiera agradecer la oportunidad, el enfoque que me dan la posibilidad de tener un enfoque libre, de poder abordar un tema de altísima importancia y mucha necesidad y que me permitan hacer un tratamiento diferente de este tema. Yo les pido de una vez disculpas con anticipado y con mucho respeto por algunos acercamientos que hago a el tema de la ciencia política con algunas palabras que a veces no se comprenden como son, o a veces el abordaje no concuerda totalmente con el sistema de creencias de nosotros, pero con todo el respeto voy a tratar este tema. Lo primero es agradecerle a Dios por existir y decir que Dios es el gran creador y nosotros somos hijos de Dios y los tiempos de Dios son perfectos, por lo tanto, nosotros somos hijos de los tiempos. El primer enfoque tiene que ver con que el pasado, el presente y el futuro es lo mismo, tienen una integralidad total y esta integralidad total nos va a nosotros a permitir que podamos hablar acerca de que no estamos dejando atrás historia ni estamos construyendo historia, estamos en la historia. Realmente es bien importante que nosotros empecemos a vernos como unos devenires, como unos eternos seres sobre la tierra de la mano de Dios, para que podamos entender un poquitico más el enfoque que vamos a tener hoy. Lo segundo que quería hablar es alrededor de eh, cómo el ser humano se ha asentado. Yo tenía unos slides que no sé si los paso a Gladys o yo los trato de poner aquí. Me dan 3 minuticos. Sí, yo trato de poner esto, pero voy hablando. Sí. Lo segundo es que el ser humano, luego de la revolución del Paleolítico, eh, genera una situación por medio de la cual se asienta y empieza a tener asentamientos humanos y deja de ser nómada. Cuando deja de ser nómada, entonces el ser humano empieza a crear urbes y a tener una forma como organizarse y a vivir en unas urbes. Al estar en estas urbes, y me perdonan que me acabo de conectar a Zoom, por fin, me excusan que este es una falla técnica pequeña, que ya enseguida voy a estar en ella. Al estar en estas urbes, los seres humanos tienen que organizarse. Y esta es una primera condición, que el ser humano se tenga que organizar. Ya enseguida les voy a mostrar un slide con la ciudad de Caral. La ciudad de Caral queda en el Valle de Supe, más o menos a unos 250 kilómetros al norte de Lima, Perú.
Y esta ciudad, pues su ruina, las que estaríamos viendo aquí, estarían eh, siendo datadas alrededor de 5.000 años, es decir, 3.000 años antes de Cristo. Cuando vemos estas imágenes de ver un anfiteatro o un redondel en el centro de la ciudad, donde se ve una zona que puede verse claramente que es para actividades de lo público, actividades ceremoniales, actividades de su sistema de creencias, actividades de la administración de los recursos. Entonces, me empieza a decir, hace 5.000 años había política. Esta era una ciudad creada para permanecer allí. Y al fondo se ve lo verde, está en todo el desierto de Atacama, la ciudad, y al fondo se vería el Valle del Supe verde que viene de los Andes peruanos y que de allí obtienen su seguridad alimenticia, ya que estamos en ese tema tan importante. Eh, y entonces, nada que me puedo conectar, tan raro. Entonces, al hablar de ciudades de hace 5.000 años, se podría creer que esta es la ciudad más antigua de América y ver que se conforman y ordenan su territorio en una forma muy específica, con unas partes para los asuntos religiosos o los asuntos eh, tipo prácticos. Y aquí es donde le voy a decir a Gladys que si yo puedo compartir, Sí, señor. compartir, Puede sí, compartir sin problema. compartir, compartir. Y por fin pudimos compartir. Sí, muchas gracias. Ya sí pueden ver el Valle del Supe, sí, porque es que lo importante no era el conferencista, sino lo conferenciado. El Valle de Supe, entonces estamos diciendo que se ordenan territorios en una forma inteligente, seres humanos que se agrupan, seres humanos que se preocupan todos por tener seguridad alimentaria, seguridad física, seguridad humana, seguridad de creencias, todos los tipos de seguridades al asentarse en un desierto donde no necesitan para vivir el tener allí y el agua y los alimentos están al lado. Eh, pero me quiero venir un poquitico más para acá y hablar acerca de una polis griega. La polis griega es de hace más o menos unos 2.600, 2.700 años, 600 años antes de Cristo. Y esta polis griega tenía una condición muy curiosa que era perdón, que que tenía básicamente las mismas características de la ciudad de Caral de 2.400 años antes. O sea, tenía un coliseo, los, 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 los Carales tenían un sitio de reunión circular también, donde se reunía la comunidad. Tenían un sitio donde debatían y conformaban y se organizaban las diferentes formas perdón, ¿ahí me escuchan, Gladys? Sí, señor, sí se escucha. ¿Sí me escuchas ahí? Sí, sí. Bueno. Entonces, Pero ahí se escucha con eco, doctor. Siga mejor con el micrófono que tenía del celular y apague el del equipo computador. listo, Gladys. Ahora sí, Ahora no, sí, ya no tiene eco. no se están perdiendo de nada. Sí, estamos. Listo. Entonces, estas polis eran unas comunidades que se administraban por sí mismas, que se organizaban por sí mismas,
Y es toda la base. Estamos hablando de 5.000 años antes o de 600 años, perdón, de 3.000 años antes o de 600 años antes de Cristo, donde los seres humanos se organizaban. ¿Para qué? Se organizaban para convivir ellos allí y poder en forma inteligente, en forma colectiva, pacífica sobre todo, convivir, sobrevivir y sobre todo tener la posibilidad de allí construir su polis. Tenía la polis un sitio muy importante que era el Ágora, que era donde básicamente se hacían los debates políticos públicos alrededor de lo que se debería, de cómo se debería organizar y hacer las cosas en esa comunidad. Diríamos que de esa época contemporánea, bueno, no tan contemporáneo porque es del siglo IV antes de Cristo, Aristóteles nos hablaba acerca de el el hombre es un animal político por naturaleza, y lo acabamos de ver cuando sociedades y agrupaciones de hace 5.000 años, de hace 2.600 años, se juntaban alrededor de sus intencionalidades, alrededor de su necesidad de estar allí funcionando. Entonces, se nombra por primera vez y es la base de nuestra democracia, es la base de nuestras urbanizaciones o de nuestras polis modernas, el ver la política como la mejor forma, como nos organizamos para vivir y gobernar en esa ciudad, en esa agrupación. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua nos hablaba que la política es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones. Y este punto es el clave de lo que vamos a hablar hoy. Tenemos que tomar decisiones. ¿Cómo se toman decisiones? Pues estando bien informados. ¿Cómo se toman decisiones? Pues estando bien conformados, estando sobre todo con un conocimiento claro, pero sobre todo esa toma de decisiones de cuando se afecta a más de uno debe de tomarse en grupo. Alrededor de esta toma de decisiones se generan una serie, un conjunto de relaciones de poder, relaciones de yo digo, tú escuchas, yo digo, tú obedeces, los dos decimos, los dos obedecemos, los dos pensamos, los dos decimos, los dos hacemos. Ese conjunto de formas de relaciones de poder entre individuos está sumamente vinculado con algo muy importante en las comunidades, y es cómo se distribuyen los recursos. Los recursos son la tierra, el capital y el trabajo, digamos, en la esencia de la teoría, y hoy en día es, además de eso, el conocimiento. De esta distribución de recursos, el quién es dueño de ellos, el cómo se distribuyen, el cómo se obtienen, esa palabra que decía ahora Carlos Humberto, que me parece tan importante, que es la seguridad humana, o sea, quién tiene recursos y quién no, quién se alimenta y quién no, quién tiene vivienda y quién no, el poder llegar a esas decisiones en forma colectiva es parte del uso de la política y de la buena política. Y entramos con la segunda parte, no es parte de la política, sino de la politiquería, cuando las cosas empiezan a darse en forma tácita, que a algunos les toca que no, a otros les toca que sí, unos pueden tener la posibilidad de que sí, otros puedan tener la posibilidad que no. Y es lo que se llama hoy en día la politiquería, cuando no hay una toma de decisiones en grupo y cuando las relaciones de poder entre individuos no se hacen alrededor de cómo se distribuyen los recursos y el estatus y el poder. Evolucionando en esta palabra de la política,
Mi tocayo Lucio Anea Séneca, filósofo latino de principios de nuestra era, de alrededor del año 50, empieza a hacer una serie de disquisiciones de por qué nosotros deberíamos de estar no solamente gobernando a través de la conversación, de los discursos y de los convencimientos que puedan hacer los unos a los otros, sino que teníamos que tener unas bases, unos fundamentos. Y esos fundamentos son lo que es la base de nuestra democracia moderna y son las leyes. El poder decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué se puede permitir y qué no se puede permitir. De tal manera que cuando las leyes son demasiado escuetas y no permiten nada más, empiezan a preocuparse porque no es solamente el prohibir con leyes o el permitir con leyes. Es muy importante entrar ya un segundo tema. Y decía, lo que las leyes no prohíben puede prohibir la honestidad. Y se entra alrededor de la base de la legislación, la base de la política y la base de muchísimas cosas en los últimos 2000 años y que en los últimos tiempos se ha perdido. Inclusive se ha dicho que es un lujo o es algo pues como muy complementario, muy de adicción y de que no se necesita, que son la ética y la moral. Y son esas éticas y esas moral igualmente convenios que hacen los colectivos para que de una u otra forma nos comportemos nosotros en sociedad. Este elemento de la ética y la moral nos va a nosotros generar una primera definición, una definición adicional, como venimos hablando, qué es política, cómo veían los políticos los griegos, qué es la polis y alrededor de la polis cómo nos organizamos para tomar decisiones, qué es la ética y la moral. Y entonces resulta en los griegos un personaje. Este personaje lo llamaban los anateos y después los idiotas. Este personaje yo quisiera que fuera tomado muy en serio, no fuera a ser malentendida la palabra, porque la idiotez es una acepción de los griegos alrededor de su raíz idio, que es el individualismo, que es la persona que solamente se mira el ombligo, que es la persona que solamente piensa en él, esa es la persona que se cree individual. Y ya decíamos con Sócrates, sí decíamos con Sócrates que el hombre es un ser social por naturaleza, el hombre es un ser político por naturaleza. Teilhard de Chardin lo recordaba, el hombre es un animal social. De hecho, entonces, el idio, el individual, el que solamente se mira a sí mismo, es complementado con una segunda sufijo griega, y es el tes, que es el que no tiene conocimiento y no le interesa para nada lo que sucede en su entorno. Entonces fue definido la idiotez como aquel ser griego, estoy hablando del idiota griego, que actuaba en forma particular, egoístamente, y no se ocupaba de los asuntos públicos. Es decir, vivía solo para él, pensaba solamente en él y no le importaba nada de lo público. ¿Por qué me puse yo a tomar este tema de esta sección? Fuimos a mirar una cantidad de textos. Pedro Rodríguez Rojas escribe La Sociedad de los Idiotas Informados alrededor del apego a la informática de hoy en día. Dostoyevsky nos hablaba del idiota. Vargas Llosa y Plinio Puleyo Mendoza sacaron el manual del perfecto idiota latinoamericano. Otros sacaron Los idiotas o los ciudadanos, como Félix Ovejero, y un libro que el cual me voy a referir y que es un poquitico el que quisiera
poner en consideración, porque no estoy diciendo que no estoy diciendo que para allá vamos o que estamos en él, sino que es una postura muy interesante alrededor del libro que lanza Agustín Laxque en la pasada Feria Internacional del Libro en Bogotá, que se llama Generación Idiota, una crítica al adolescentrismo como soporte para una nueva derecha. Alrededor de esto, es tal vez la última vez que utilizamos, bueno, la penúltima vez que utilizamos la palabra idiota, pero que muchas veces se vinculan al apego o al vicio o a la concentración en las tecnologías de la información y la comunicación informática de hoy en día. Algunos se pegan alrededor de algunas ideologías de extrema que básicamente también son acusadas con el mismo término, pero en este caso vamos a hablar que es una acepción de a todo aquel que ignora dónde vive, que no le interesa su entorno, que no está en condiciones de vivir allí, sino de lucrarse de donde vive. Seguimos entonces para poder decir que en este libro hay una división sumamente interesante, porque dice, mire, en las sociedades antiguas, todas las sociedades antiguas, el rol del poder, el rol, lo que se transmitía, todo lo que se soportaba en el vivir y en el convivir, tenía que ver con la experiencia. Y esa experiencia solamente se podía adquirir con el tiempo. Data de aquella época, creo, ese famoso dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y es donde entonces casi todas las sociedades antiguas, no para no generalizar que todas, estaban basando su poder sociopolítico en la experiencia, en la conformación que tenía los viejos, los ancianos. Y entonces estaban los comités, las juntas, las comisiones de ancianos, de ancestros, que eran los que opinaban. De hecho, hasta nuestros días llegan algunos de esos elementos, y algunas sociedades como la japonesa incluyen de que para poder ocupar algunos cargos públicos se tiene que tener esa vejez, esa antigüedad necesaria que da la experiencia, que da el tener, el saber y el haber vivido. Y que el que tiene presente, tiene pasado y que puede proponer futuro. La sociedad japonesa hoy en día, para ser ministro de Economía, tiene que tener más de 70 años, tiene que tener más de 20 años de experiencia en el sector público y en el sector privado, tiene que tener, ser conferencista internacional, haber escrito libros, pero necesita tener ya una trayectoria y una experiencia gigante para poder ser, asimismo para ser de las empresas y muchas cosas, y permea inclusive hasta nuestros días esa necesidad de que haya ese rol de transmitir el saber, de transmitir la experiencia, y de que para poder lograr esa conversación, que es lo que estamos hablando, que es la política, que es para tomar decisiones, hay que haber vivido. Y fue muy utilizada y muy arraigado hasta los siglos X, XII, XIV de nuestra era, en donde la transmisión del conocimiento, la transmisión de las experiencias y de los saberes se hacía en forma oral. Y esto todo estaba muy vinculado a que se tenía soportado una forma de comportarse de acuerdo a una ética y una moral propia, obviamente, de cada región, de cada reinado o de cada nación. Con el transcurrir del tiempo, la invención de la imprenta
y algunos desarrollos. Se pasa en vez de gerentocentrismo, al adultocentrismo, a que era muy importante llegar a la mayoría de edad, porque a partir de allí ya se podía tener poder y se podía tener acceso a el conocimiento escrito, ya conocido, y ya se podía llegar a la mayoría de edad. Y se tenía pasado y presente y se detentaba el poder. Y era muy importante. Y este es el muy claro y muy típico de de la política feudal y de la política monárquica. Llega hasta nuestros días también y a partir de la segunda mitad del siglo XIX con la Ilustración, se empieza a trabajar la modernidad y empezamos a hablar del progreso y empezamos a a quitarle el rol al pasado. Y este es un primer tema muy importante y es cuando empezamos a quitarle el rol que tiene en la política, en la conversación política, en el discurso de cómo tomamos decisiones para comportarnos en colectivos, le quitamos el rol al pasado. Hay una frase muy interesante que es que si olvidamos el pasado, pues estamos condenados a repetir los errores del pasado una y otra vez. Le quitamos al tiempo y poco a poco llegamos hasta nuestros días y tenemos una nueva época que ya no es de viejos, ya no es de adultos, sino de unos personajes, y aquí quiero tener muchísima claridad, que son los que adolecen. Para algunos se llaman adolescentes, pero no se trata de algo etario, algo de edad, algo de época de la vida, sino que se adolece de muchas cosas. Al tener tanta información, al tener tantas posibilidades tecnológicas, al tener tanto desarrollo como había llegado a tener la humanidad, al poder llegar a tener muchas cosas, esta nueva sociopolítica, este nuevo enfoque se basa en lo absurdo. Es decir, el ir a ponerle una flor las flores, a la carne del supermercado, porque lo sentimos mucho, que se murieron las vaquitas, muchas cosas alrededor de que de darle otro significado a la vida y no el que necesitamos en forma colectiva. Y nos pegamos de tres cosas muy importantes de los famosos. Lo que diga el famoso, lo que diga lo que diga la moda y lo que digan las redes sociales. Esto es el hoy en día. Y esto es lo que nos da a nosotros una pérdida. Nos trae una pérdida. Y por eso se dice adolecemos de cosas tan importantes como sentido de la vida, como no leer los signos de los tiempos, cómo tragar entero, cómo nos dicen, y hay gente defendiendo que la Tierra es plana y lo creemos, diciendo que las cosas son así o de otra forma, y porque lo dice Internet, porque lo dice TikTok, porque lo dice Instagram, porque lo dice un compañero en el grupo, o por muchas cosas más, pues eso es. Y ese absurdo se lleva también a una cosa muy grave, que es que al matar el tiempo pasado y al dedicarnos nosotros a lo nuestro, a ese idio nuestro, entonces no tenemos tiempo, entonces nosotros generamos un absurdo aún mucho mayor, y es que todo lo nuevo es bueno. Todo lo viejo es malo. Todo lo nuevo es bien.
todo lo antiguo es mal y es matar el tiempo. Y entonces, en nombre de una palabra muy bonita y muy necesaria alrededor de la innovación y la creatividad, matamos el tiempo, matamos la experiencia, matamos todos los saberes de la historia. Llevamos 200.000 años acumulando el Homo sapiens, información y conocimiento, y no solamente alrededor de experiencias, sino genéticamente y alrededor de nuestro entorno, y lo queremos matar, porque se vuelven unos egoístas, se vuelven pensando solamente en lo que ellos creen y se crean grupos. Aquí una pequeña anécdota de algo tan impresionante como es en las redes sociales, los juegos en los cuales digo que adolescentes, pero hay adolescentes de 60 años y adolescentes de 8 años. Adolescentes, por medio de entrar a TikTok dicen, vamos a jugar a la ballena azul, y la ballena azul son 10 pruebas, y las 10 pruebas, después de que usted las 10 pruebas, usted se suicida. Y lo más importante es de que usted esté filmando eso y pasándolo por TikTok, entonces nosotros le vamos a dar muchos me gustas. O sea, es moda, es digital, es farándula. No tenemos sentido, no tenemos identidad. Entonces, Agustín Laje, y un grupo de personajes alrededor de la ciencia política en los últimos tiempos empiezan hay que decir, nos volvimos a la inversa. Encontramos una rebeldía, la juventud. Encuentra una rebeldía muchísimos viejos, encuentra una rebeldía muchísimos adultos y muchísimos niños, que nos hace que destruyamos y nos peguemos en esas cosas donde no importa la familia, no importa la ética, no importa la moral, no importa los otros, no importa el pasado, no importa el futuro, o sea, no importa, y como no importa, no pensamos, y como no pensamos, somos y solo pensamos en nosotros, somos ideogoístas. Ese ideogoísmo ha llevado al mundo de hoy. Y hay una propuesta muy interesante, porque es básicamente recuperemos. Y entonces sale con que hay que sacar una nueva derecha. Él lo llama la crítica al adolescentrismo, una propuesta para una nueva derecha. Esa nueva derecha rebelde tiene unas características muy interesantes que no son nuevas. Son básicamente la evolución, conformación y consolidación de cosas que el ser humano ha trabajado en los últimos 45 siglos. Y son muy interesantes. ¿Por qué? Porque el ser humano ha aprendido y seguirá aprendiendo a leer los signos de los tiempos. En la misma Biblia nos llamaban a leer los signos de los tiempos. Muy curiosa la frase de Sócrates, cuando nos decía, nunca antes se había inventado tanto en tan poco tiempo, y nunca antes habíamos tenido tanta rebeldía, pero ahora más que nunca es cuando necesitamos leer los signos de los tiempos. ¿Qué es leer los signos de los tiempos? Es saber qué nos está pasando, es ser consciente que nos están pasando cosas. Nosotros no podemos sentarnos por una red social o en una reunión social o en una reunión de amigos o familiar a decir que las cosas están bien o mal, de calificarlas. No, tenemos que saber, ser conscientes de qué está pasando. ¿Qué está pasando en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, perdón, en el distrito de Medellín, en el Valle de Aburrá, en el área metropolitana, en su departamento y en nuestro país, en nuestra Latinoamérica, en nuestro globo, en nuestra tierra? Ojalá pudiéramos leer algo más alrededor de los signos que dan los tiempos y que dan los astros también. Lo segundo es que en el adolescentrismo se pierde el sentido. Víctor Frank escribió un libro que se llama En busca de sentido,
y él es un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, en donde él dice que básicamente sobrevive porque él tenía un sentido para seguir viviendo. Y esto sí que es bien grave, porque alguna vez alguien nos calificó que Colombia había perdido sentido. ¿Cuál es el sentido? Y muchas veces tenemos grupos, tenemos sociedades comerciales donde hacemos la pregunta, bueno, ¿qué sentido tiene esto? O sea, ¿para qué están? ¿Qué se está buscando? ¿Sí? ¿Para dónde se va? ¿De dónde se viene? ¿Qué se está construyendo? Esto es clave, el tener sentido en la vida, dado que hay gente que uno muchas veces le pregunta a algún muchacho o algún adulto, bueno, ¿vos qué vas a hacer cuando seas grande? O bueno, ¿cuál es el sentido tuyo? ¿Cuál es tu misión en esta vida? Y con edades impresionantemente grandes, dicen, yo no sé. ¿Cómo que no tenemos sentido? Tenemos que recuperar, tenemos que tener un sentido en la vida. Y esto es clave. ¿Cuál es nuestro sentido? ¿Cuál es nuestra orientación? Tercero, es una identidad. La identidad es tener un sistema de creencias donde nosotros soportemos nuestra razón de ser, nuestro sentido. No es que yo no creo en nada. Es que yo soy ecléctico demisexual, porque y todos los días me puedo cambiar de orientación, inclusive hasta de género. Puedo todos los días cambiar de orientación, de, por ejemplo, atractividad de cómo se conforman las economías o los gobiernos. Todos los días puedo cambiar. No me identifico. ¿Cómo así que nacemos, crecemos? Y un amigo mío tiene 50 años y dice, no, yo todavía no me identifico con nada en este mundo. ¿En qué estamos? ¿Con qué nos identificamos? A los 21 años, bueno, a los 18, no sé, creo que a mí me lo dieron a los 21. A los 21 años me dieron la cédula y me dieron, ese es un número de identidad. Esa es su cédula de identidad. Imagínense, hay gente que solamente tiene número de identidad y no tiene más de identidad. ¿Qué lo identifica? Cuarto, y muy importante esto, y es que se pierde en el adolescentrismo el sentido común, y se vuelve el menos común de los sentidos. Se pierde el pensamiento crítico. Es decir, a uno le pueden decir lo que quiera, uno le puede decir a cualquiera cualquier cosa y se lo van creyendo y lo van aceptando y lo van inclusive multiplicando. Se toman decisiones alrededor de cosas que se dicen que son mentiras, claras mentiras. Ahora vamos a entrar a la época de la inteligencia artificial. Y una inteligencia artificial en algún momento puede llegar y decir, bueno, la única forma que yo tengo para lograr 20 millones más de seguidores y 3 millones de dólares más de ventas es diciendo mentiras. Y la inteligencia artificial va a crear mentiras y mentiras y mentiras. ¿Para qué? Para poder lograr las ventas, porque es un logrador de objetivos y que es un idio egoísta. Las inteligencias artificiales son ideoegoístas. Ese mundo del absurdo que para lograr un objetivo se puede hacer lo que sea. Si hay que matar, se mata, lo que sea, pero no se debe, este ideoegoísmo se debe superar por medio de algo muy clave, porque de pronto nos fuimos volviendo normal las fake news, las posverdades, las mentiras. Es que no me entienden. O respuestas de algunos políticos que dicen no me entienden, de malas, etcétera. Perdón, no iba a referencia de ninguna. Que no somos capaces de pensar. Es que en la búsqueda de la búsqueda de la verdad no es llegar a absolutos. Con toda seguridad, a Julio César Gaitán lo mató tal por orden de tal. Con toda seguridad, Jesucristo lo mató tal por orden de tal. No, lo importante es cómo nosotros somos capaces de depurar la información.
La información es la base de la toma de decisiones y la toma de decisiones es la base de la política y la política es la base de por nosotros poder convivir en paz y poder convivir con futuro y sosteniblemente en esta tierra. Por lo tanto, ese pensamiento crítico es clave. Yo diría que no le enseña a los muchachos hoy muchas cosas, pero si no les enseñan a pensar y a poder decantar información, estaremos en el futuro muy mal. Decía un crítico de este adolescentrismo en Harvard el año pasado, que el analfabetismo del siglo XXI sería aquel que no es capaz de tomar la información, decantarla críticamente y decir, esto es de mi utilidad, esto es para mi saber, esto es para mi formación y esto es basura. Ese es el analfabeto del siglo XXI, que ahorita hay otro analfabeto que quisiera también recuperar y hablar del que era el analfabeto de Bertolt Brecht. Y este pensamiento crítico es clave, si no nos metemos allí a pensar críticamente. En estos días mi señora me dijo, ¿por qué estás viendo ese señor en televisión? Y dije, porque tengo que saber qué dice para poder pensar si sí o si no. O si no, porque me dicen voy a pensar, porque leo voy a pensar. No, la criticidad es una conformación de un pensamiento propio en el sentido que uno tiene de la vida, en la identidad y sistema de creencias que tiene, con la lectura que uno hace de los signos del entorno, uno tiene su pensamiento, su propio pensamiento. Pero ¿para qué todo esto? Para algo que se nos ha perdido y es lo participativo. Y es que en el término de la distancia nos volvimos egoístas del todo. Y además de que no somos, pues somos egoístas no en función de otros, sino que además de eso somos egoístas mirando únicamente nuestro ombligo. Nos miramos únicamente nuestra empresa, nos miramos únicamente nuestro edificio, miramos únicamente nuestra zona y nuestra comuna, miramos únicamente unas especies de guetos donde no permitimos que otros participen en ni participamos en otras partes. Y esto sí que es clave. ¿Por qué? Porque si no es para todos, algún día tendrá un colapso y no va a ser para nadie. Esta es una sentencia que me preocupa mucho porque en algunas cosas en las cuales cuando no es para todos hay algunas crisis. Obviamente vuelvo a decir, y no quiero que se tome esto de que todo hay que repartirlo para todos, sino que hay que participar todos, porque los problemas son de todos. El colectivo está más o menos en el mismo sentido, voy a adelantar porque creo que me estoy emocionando. Entonces, el líder. Esto sí que es bien importante porque alguien me decía, bueno, y entonces, ¿quién, Lucio? Ya no, es que nosotros, yo no sé cuánto nos vamos a demorar en formar un líder, pero nosotros necesitamos un líder compasivo, un líder social, un líder de servicio, un líder que sea capaz de que le quepa la patria entera en la cabeza. Hemos tenido líderes que le ha cabido la patria entera en la cabeza y que han hecho soluciones maravillosas coyunturales, pero necesitamos con soluciones de muchísimo más largo plazo, porque la sostenibilidad se vuelve el tema ahora. La sostenibilidad es que no sea de que cada generación tenga que sostener a la siguiente y la otra sostenga a la otra y la otra sostenga a la otra, como si fuera sosteniendo hijos, como si fuera sosteniendo sobrinos o familiares, o naciones sosteniendo segmentos de población, otros sosteniendo. Esa sostenibilidad de nosotros ser autosuficiente. Me encanta que hayan tomado el tema de la seguridad alimentaria, la seguridad humana,
porque solamente podremos hacer eso en colectivos. Entonces, con esta sociopolítica, con esta avanzada y con esa propuesta que se empieza a conformar, a hablar sobre cosas, porque esto no es que esta es la verdad, no, es un enfoque de Lucio Mauricio Henao y de algunas personas que están trabajando en una derecha rebelde, de unas nuevas personas que sean sentipensantes y que trabajen por la nueva Colombia. Entonces me atreví a hacer 4 escenarios. Estos 4 escenarios tienen que ver con una metodología muy sencilla, que son 2 fuerzas. Esta metodología viene de Aristóteles, en el cual decía que con toda seguridad las cosas pueden mejorar, empeorar o seguir igual. O sea, todo tiene 3 posibilidades. Entonces tomamos 2 grandes fuerzas con 3 posibilidades. Una fuerza que es qué tan conscientes somos políticamente los colombianos, qué tan informados, qué tan estudiados, qué tanto somos capaces de construir un discurso que sea para todos, una hablada, una conversación, que sea unos convenios, unos mínimos comunes multiplicadores convenidos, de tal manera que sea o una conciencia política conformada o una inconsciencia política que adolece de todo. Perdón si volví a utilizar ahí adolescente, y hay que hablar de que adolece de inconsciencia o que conforma la conciencia. Esa es una gran fuerza. Una es como hoy, otra es que logremos una conciencia política y la conformemos, otra es que sigamos hacia una inconsciencia política y adolezcamos de muchas cosas. Hay una segunda fuerza que es nuestro grado de participación. Podemos, tener una participación con un contexto democrático, prodemocrático, o sea, para todos, una participación para construir algo en la defensa de la democracia, en la defensa de que podamos ser capaces de conformar gobiernos, capaces de conformar colectivos para vivir en paz y para vivir con bienestar y para vivir con dignidad y para vivir en forma bacana, dicen algunos. Entonces, pues el bueno es el participativo, pero democrático, y el malo, al otro extremo, es el individualista o un contexto antidemocrático, ¿sí? Jerárquico, monárquico, autocrático, alguna cosa por allí, pues. Y creamos 4 escenarios con 4 nombres que yo le pongo y que pueden llamarse de otras formas, pero son 4 nombres para poder hablar acerca de ellos. Un primer escenario es el de el colombiano consciente. Este colombiano consciente es el que tiene un discurso, tiene una conversación amplia, tiene una empatía grande, tiene muchísimas cosas que le permite leer los signos de los tiempos, que tiene sentido y una identidad propia de Colombia, de colombiano, que tiene un pensamiento crítico, que es capaz de depurar la información de los medios, que no es que crea en los medios lo que digan los medios, etcétera. Voy a ver aquí un pequeño, sí, no, ahorita hago el paréntesis, sí. Y que en la parte participativa participa a favor de un colectivo, ¿sí? Que tiene un liderazgo social, compasivo y de servicios, que conforma familias. En la adolescencia de hoy está el famoso dicho ese del meta al asilo al viejo, mande a la guardería al niño y saque a pasear al perro. Y entonces se pierde el sentido de familia. El conformar familia y el recuperar el valor
de tener la confianza de familias, a familias empresariales, familias como la del Club Rotario, familias como muchas otras familias que se conforman en nuestra sociedad, son de este colombiano consciente y está preocupado por la sociedad. Es un colombiano que creemos que se puede llegar a tener y que sea la base de una derecha mucho más rebelde, de una derecha que vaya en contra de muchas cosas que se están perdiendo, de la pérdida de sentido, de la pérdida de identidad, de la pérdida de pensamiento crítico, de la pérdida de liderazgo, de sobre todo de la pérdida de conformaciones familiares, y que en vez de eso está el politiquero colombiano, en el cual pues más o menos contiene algo de conciencia política, pero es un ser totalmente individualista y antidemocrático. Y solamente lee los signos de coyuntura, pues en este momento me conviene esto, pues yo voy a leer qué está pasando. Tiene un particular sentido y una identidad, se identifica solamente con lo que le conviene y su sentido es totalmente de lucro. Es sesgado en su pensamiento crítico, por lo tanto maneja los medios con mucho amaño y este es un personaje muy peligroso. Este es un personaje que hay que evitar y este es el personaje tóxico colombiano. Participa únicamente en las cosas que van a su favor. Su liderazgo nunca es compasivo y siempre es lucrativo. Conforma camarillas y está preocupado por la utilidad personal. Este politiquero es muy común en nuestro medio. Está el tercero, y vuelvo a pedir esto disculpas si no les gusta la palabra, pero está el idiota colombiano, que solamente se mira su ombligo, nada le preocupa, no tiene sentido, ni razón de ser. Instagram, Facebook, WhatsApp, pan, el 4% de su vida, el, el, unos y unas, y unas diversiones ocupan otro 40% y se creen que que la sociedad debe de sostenerlos. No tiene para nada pensamiento crítico. Es impresionante. El otro día llega un periodista y le pregunta a alguien, bueno, y si yo le digo que yo, Lucio Mauricio Henao, tengo 7 años, ¿usted qué dice? Ay, qué bueno que tenga 7 años. Yo lo trataré como un niño. eh, y, y creen en todo. La tierra es plana, etcétera, etcétera. Que tener un pensamiento crítico y carecen totalmente de pensamiento crítico y el peor de todo, carecen de sentido común. Están pegados de los 3 grandes males de nuestra época, que es la farándula, la gente famosa, de los equipos de fútbol, de las reinas de belleza, de los cantantes, de los políticos, de las modas que hay, el iPhone 15, de las cosas que se pasan en desuso rápidamente. Lo importante es todo lo nuevo, todo lo que se estrena y de las cantidades de redes sociales que están naciendo, apenas naciendo, y es muy preocupante porque esta es la que más va a idiotizar las redes sociales generadas y sostenidas por las redes neuronales, que es el nombre primitivo de la inteligencia artificial. No participa en sociedad, no le interesa para nada, eh, y no es líder de nada, ni nadie, conforma combos y nada le preocupa. Este personaje colombiano tiene dos exponentes muy graves que están ya detectados inclusive por contados en nuestro censo del año 2018. Se estima que en Colombia hay unos 4 millones de ninis que ni estudian ni trabajan. Y ahora resulta que puede Colombia llegar a estar conformando otros 4 o 5 millones de ninis, que es que ni estudian ni trabajan, ni les interesa hacer nada
y que solamente le interesa que los mantengan, lo que se llamaban antes los chupasangre. Este es un personaje, que es más tóxico aún que el politiquero colombiano, porque su indiferencia, su negatividad hacia lo viejo, su aversión hacia hacia la vejez, y en un absurdo tan impresionante como yo quiero que sean incluidos todos los X o Y minorías, ¿sí? Pero de entrada excluye a todos los viejos. En el censo del año 2018, el 54% de los mayores de 60 años son el 54% de los menores de 15 años. Nuestra sociedad es cada vez más vieja y menos fértil. Y en esta generación, en este personaje colombiano, individualista, que adolece de todo, que es inconsciente político, que es antidemocrático, ese excluye cosas que son ilógicas. ¿Cómo vamos a excluir el pasado? No excluimos la historia, excluyamos los viejos, pero incluyamos los LGTBI, JK, LMN o Z y los nuevos demisexuales. Voy a dejar aquí el idiota colombiano y voy a hablar sobre el último personaje del zoológico, que es el oportunista colombiano. Él es despreocupado de su entorno, totalmente, pues, solamente le interesa su propio bienestar, permanentemente está a la defensa, es esa persona que no deja hablar, que todo lo que uno diga está mal, que todo lo que digan los otros está mal, que él siempre tiene la razón, y obviamente estará pegado de los tres elementos que caracterizan esta tercera década del siglo XXI, que es la farándula, la moda y las redes sociales, que es donde la información, allí los medios nos permean. Y aquí sí voy a decir la famosa frase de el medioevo, que en el medioevo decían que la espada es a la armadura como la armadura es a la espada. Y después en la modernidad se decía que el casco o la defensa es al arma como el arma es a la defensa. Pero resulta que en esta tercera década del siglo XXI ya no es así. La farándula, las modas y las redes sociales son a la vez arma y armadura. Quedamos permeados. Los medios que antes transmitían en la edad antigua en forma oral, los medios que antes transmitían en forma escrita o inclusive llegar hasta la televisión y el cine, ahora no. Ahora alguien sin conocimiento crea contenidos, alguien que está totalmente sesgado y dice mentira, crea contenidos libremente y hacia cualquier público y hacia cualquiera. Muy preocupante ver a un sobrino de Marta de 5 años que está escuchando, no estoy escuchando a Bad Bunny, y es el reggaetonero con unos contenidos políticos y con unos contenidos impresionantemente tóxicos. Este oportunista participa activamente en su conveniencia, tiene un liderazgo solamente en un grupito y es lucrativo, y conforma unos grupos selectivos y está muy preocupado por las apariencias. ¿Qué quiero decir yo con esto? Yo quiero decir que sería muy interesante adquirir como propuesta todos esos elementos del colombiano consciente, de que no perdamos o de que recuperemos el sentido, que no perdamos y que fortalezcamos, ojalá, porque sé que la tenemos muchos, la identidad y los sistemas de creencias,
que el pensamiento crítico y la depuración de los medios se haga mediante conversación, que haya discursos. Es bien importante. Harvard y todo lo alma mater de las universidades del norte de los Estados Unidos han vuelto obligatorio en toda la carrera, mucho más énfasis en maestría y total énfasis en la universidad y en el doctorado, el storytelling. ¿Qué es el storytelling? Pues es el discurso, es el cuento. Los países como muy buenos echadores de cuentos y tenemos que tener cuentos coherentes, discursos coherentes, que podamos convencernos todos en que estamos en una misma barca, en un mismo bus, y que ese bus va de todas maneras con mi discurso independiente o egoísta o sin él. El llegar a buscar el colombiano consciente nos implica que hagamos una propuesta de vivamos sin miedo el futuro. No le tengamos miedo al futuro, porque ¿cómo será entonces el futuro de los tataranietos? Por lo tanto, hay que construir un ciudadano más consciente, que construya patria y que genere sociedades.